Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y para este año yo me había propuesto leer un libro costarricense, por lo menos un libro costarricense, todos los meses. Vamos a ver cómo me va en julio. Hola, yo soy Pame Jiménez y últimamente quiero leer literatura trans costarricense, así que se aceptan recomendaciones. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Para el mes de julio queremos hacer algo diferente, pero generalmente siempre hacemos cosas diferentes, somos raras. Queremos hacer un especial dedicado a la literatura de detectives, a la literatura clásica de detectives, pero para el caso de Cosecha Tica decidimos que íbamos a darle prioridad al inicio del mes a un tema que es relevante porque influye en la creación literaria de nuestro país, y por eso es que hoy vamos a hablar sobre los fondos de fomento literario del Colegio de Costa Rica, y por eso nos acompaña hoy Jennifer Ureña. Ella es representante del Colegio de Costa Rica, y Jennifer, estamos muy contentas de que usted nos esté acompañando en este episodio. Hola, muchas gracias. Aquí agradezco la invitación y pues ojalá que la información que vamos a compartir sea de provecho para las personas interesadas en la creación literaria en general en nuestro país, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo su participación acá en Página Cero y vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos adelantando el Cosecha Tica de este mes porque vamos a dedicárselo a la creación literaria de nuestro país, específicamente cómo pueden las personas creadoras, específicamente en las letras, conseguir fondos para dedicarse a la creación literaria. Bueno, tenemos el Colegio de Costa Rica, que es esta institución que forma parte de... Aquí cualquier cosa nuestra invitada me va a corregir si digo alguna estupidez, pero tengo claro que el Colegio de Costa Rica forma parte o es una institución también del Sistema Nacional de Bibliotecas y del Ministerio de Cultura y Juventud. Es correcto. Que pues apoyan esta parte del fomento literario, pero también incluso ustedes apoyan en lo que sería la premiación de los premios nacionales de literatura en sus diferentes ramas. Entonces, tal vez empecemos por dar un poquito como una noción menos perdida que la mía sobre qué es el Colegio de Costa Rica para que las personas tengamos bien claro qué es. Claro, Ángela. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Vamos a ver, el Colegio de Costa Rica es una instancia, una oficina dentro del Ministerio de Cultura y Juventud que se dedica específicamente a lo que tiene que ver con las artes literarias, ¿verdad? Es como con este sector de la cultura que tiene que ver con las letras. Entonces, recientemente el Colegio de Costa Rica fue incorporado al Sistema Nacional de Bibliotecas. Eso ocurrió el año pasado, digamos. Estamos algo recientes de formar parte del Sistema Nacional de Bibliotecas, siempre dentro del Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces, ¿qué es lo que se hace desde el Colegio de Costa Rica? Básicamente es, digamos, un apoyo, un fomento, un estímulo a las artes literarias. Entonces, eso pasa por una parte, por lo que hablaban de los fondos concursables, ¿verdad? Que son recursos, fondos públicos que destina el Ministerio de Cultura y Juventud para que las personas de la sociedad, sean personas físicas o personas jurídicas, puedan desarrollar proyectos de artes literarias. Entonces, nosotros los hemos dividido más o menos en unas 4 categorías. Está el estímulo a la creación literaria, la edición y difusión de obras, ¿verdad? De libros, la capacitación e investigación, que es otro tipo de proyectos, y los que son enfocados al fomento de la lectura. Entonces, todos los años nosotros sacamos concursos, ¿verdad? Publicamos unas bases de participación para que las personas sepan cuáles son esas condiciones que deben de cumplir, cuáles son los documentos que deben aportar para optar, para postularse a estos fondos. Y todos los años se destinan estos recursos, por lo general por ahí entre unos 15 y 20 proyectos, más o menos. Esa es una parte de lo que hace el colegio. La otra parte tiene que ver con la administración del Premio Nacional de Literatura, Aquileo J. Echeverría, que premia 5 categorías. Premia el mejor libro en cuento, el mejor libro en novela, el mejor libro en dramaturgia,
en ensayo y en poesía. Entonces, todos los años las personas cuando publican un libro en alguna de estas categorías puede ir y postularlo al Premio Nacional de Literatura y pues todos los años se hace esa premiación. Y aparte de eso, pues nos dedicamos a otras labores que tienen que ver como con la elaboración de algunas, digamos, apoyo en las actividades administrativas, en presentaciones de libros, no sé, a veces hacemos talleres, ese tipo de actividades, ¿verdad? Como para también fomentar un poco, apoyar a las personas que están trabajando en este sector de la cultura, ¿verdad? Pero básicamente eso es como lo que hacemos desde el Colegio de Costa Rica. Bueno, ya hemos hablado un poquito sobre el fondo, pero quizás podríamos profundizar más como en su visión y qué necesidades llega a solventar dentro del ecosistema literario costarricense. Sí, mira, yo creo que como en todos los sectores de la cultura, este tipo de recursos, de fondos públicos, pueden convertirse en un verdadero estímulo para la creación. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las personas necesitan tener ese recurso económico para publicar su libro, porque a quién le sobran, no sé, 1 millón en adelante de dinero para publicar un libro, ¿verdad? Digamos, poniéndole poquito lo que cuesta publicar un libro. O a quién le sobra igual 1 millón, 2 millones de colones para hacer una investigación. Entonces, lo que se hace con estos fondos es brindarle a las personas que concursan, ¿verdad? Y que resultan seleccionadas, el recurso para que puedan durante 9 meses enfocarse en desarrollar ese proyecto, ¿verdad? Por lo general empezamos como la ejecución de proyectos en el mes de marzo y vamos terminando a finales de noviembre de cada año. O sea, esa es como la ventana de tiempo que se les da para desarrollar los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la persona plantea su proyecto, ¿verdad? Quiero realizar una investigación en X, Y o Z, o quiero sentarme a escribir mi novela, a terminar de escribir mi poemario, o sea, no sé, ¿verdad? Entonces, cuando la persona tiene claridad de qué es eso que quiere hacer, pues plantea su proyecto y se lo presenta al Colegio de Costa Rica. Nosotros todos los años tenemos que seleccionar una comisión que es la que se encarga de evaluar esas propuestas, las puntúan con una rúbrica y los proyectos que están mejor formulados, que están mejor planteados, que tienen la mejor nota, pues son los que van al final de cuentas a poder recibir esos recursos, ¿verdad? Ponemos un monto mínimo de 1 millón de colones y un monto máximo de 4 millones de colones, que como les digo, todos los años se destinan a este tipo de acciones, ¿verdad? A financiar proyectos. Ahí creo que tal vez la clave, como le he dicho a algunas personas que se acercan a hacer las consultas, es tener claridad de qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Eso es en primer lugar, qué es lo que quieren hacer. Y una vez que tienen claridad en qué es lo que quieren hacer, pues entonces ver cómo eso coincide en algunas de estas 4 categorías que en realidad creo que son bastante amplias, ¿verdad? Para entonces poder plantear su proyecto y que este proyecto postule a los fondos del Colegio de Costa Rica. Creo que es importante como que hablemos un poco como de la historia de los fondos del Colegio de Costa Rica, porque ya incluso usted misma nos dijo que el año pasado el Colegio de Costa Rica empezó a formar parte del Sistema Nacional de Bibliotecas, ahí hay cambios. Entonces, ¿cómo es que ha visto usted que ha evolucionado los fondos para el fomento de las artes literarias, pero también alguna evolución que haya notado el Colegio de Costa Rica desde que se reinstauró? Creo que fue como en el año 2000, se deben sacar las cuentas, como el 2011, una cosa así. Como en el 2011, 2012, por ahí más o menos. El Colegio de Costa Rica viene desde la década de los 70, ¿verdad? Creo que en aquel momento hubo una visión, digamos, más como de generar espacios para el pensamiento crítico, ¿verdad? Yo creo que era más eso, como hacia eso era hacia lo que se orientaba el Colegio de Costa Rica, ¿verdad? Como a generar espacios para la discusión, para la reflexión sobre diferentes temas de la realidad costarricense. En el 2012 hubo como un replanteamiento, ¿verdad? Donde ya, bueno, en ese momento el Colegio de Costa Rica se crea, aunque ya existía, digamos, pero el decreto dice así, como que se crea el Colegio de Costa Rica con este fin de promover, de fomentar las artes literarias y empieza a recibir presupuesto anual para fomentar las artes literarias mediante los fondos concursables, ¿verdad? Desde el 2012 hasta acá, pues bueno, ya llevamos casi 15 años, vamos que 14 años por ahí,
Año a año se le han asignado recursos al Colegio de Costa Rica, pero también es importante decir que en los últimos 4 años, del 2021-22 para acá, el colegio ha recibido mayor presupuesto. Esto ha permitido que la cantidad de proyectos que se financian sea mayor. O sea, veníamos como por un orden de los 40 millones más o menos por año, más menos, ¿verdad? Algunos años había más presupuesto, otros había menos, pero como que del 2021 para acá, por ahí, ¿verdad? Después de la pandemia, con la ley de salvamento cultural, se le asignó el doble del presupuesto al Colegio Costa Rica. Entonces teníamos una partida de 50 millones de colones para proyectos por el decreto, digamos, de fondos ordinarios y otros 50 millones de colones para financiar proyectos también, pero con la ley de salvamento. Entonces, bueno, eso significa, la ley era por 5 años, eso significa que durante esos 5 años este sector de la cultura pudo acceder al doble de lo que se estaba normalmente asignando de recursos. Consecuentemente, pues es más o menos el doble de proyectos lo que se han podido ir financiando, ¿verdad? Este año sí tuvimos ahí hay como, ¿verdad? Con esto de que el Colegio de Costa Rica sale del Viceministerio de Cultura, se instaura en el Sistema Nacional de Bibliotecas, hay que hacer una serie de ajustes en cuestiones, ya no aplica la ley de salvamento, entonces pues hay ahí como un ajuste. Este año estamos trabajando con 50 millones de colones, pero esperamos que el próximo año nuevamente se asignen los 100 millones de colones, ¿verdad? Eso nos permitiría pues que la cantidad de proyectos que se puedan financiar sea todavía mayor. Ha habido mucho énfasis en el apoyo a la publicación nacional. O sea, les puedo decir que digamos de los 20, 30 proyectos que se financian todos los años, no sé, como un 60% por ahí pueden ser proyectos de edición y difusión. O sea, son personas que están escribiendo sus novelas, sus cuentos, sus poemarios, ensayos, dramaturgias, o sea, es que es demasiado variada la producción que hay en este país, que están logrando publicar sus libros por estos recursos que está destinando el Ministerio de Cultura y Juventud a través del Sistema Nacional de Bibliotecas y el Colegio Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo sí creo que ha habido un replanteamiento de la razón de ser, ¿verdad? De la función que debe cumplir el Colegio de Costa Rica para el sector literario del país o de las artes literarias en términos generales, porque sí ha habido una mayor inversión, ¿verdad? Ha habido como un mayor estímulo a la creación literaria, a decirle especialmente a las personas jóvenes, pero no exclusivamente a las personas jóvenes, bueno, tome estos recursos para que usted pueda sentarse a terminar de escribir su libro. Hay casos exitosos, hay personas que por medio de estos fondos han recibido como ese empujoncito que necesitaban para poner a andar su editorial, para poder andar su proyecto, ¿verdad? Su proyecto literario. Y yo creo que eso es sumamente valioso porque a fin de cuentas es el objetivo, ¿verdad? De que este tipo de recursos existan, no solo como para salvar una tanda, por decirlo así, sino pues que sí efectivamente se conviertan en un mecanismo para que este sector de la cultura pueda tener ese empuje, ¿verdad? Bueno, con esto usted camina un poquito más, pero sigue caminando, ¿verdad? Yo creo que por ahí va un poco esto. Sí hay como mucha lógica, mucho sentido de que el colegio forme parte del Sistema Nacional de Bibliotecas porque además es un tema de que nos interesa el fomento a la lectura y cómo las bibliotecas públicas se convierten en esos espacios comunitarios donde se crea, donde se genera pensamiento, donde se aprende a leer, donde un montón de acciones, ¿verdad? Y ahí pues el Colegio Costa Rica también puede tener participación, ¿verdad? Un poco esa es como la lógica detrás de este tema de que el Colegio Costa Rica forme parte de una instancia técnica como el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿verdad? Entonces, claro que hay que hacer acomodos, que eso es lo normal, ¿verdad? Pero yo creo que la transición ha sido muy fluida, ¿verdad? Creo que no ha significado o representado mayor inconveniente, más bien abre como esas posibilidades a que el Colegio Costa Rica tenga más
como decir, más brazos para poder llegar a otras partes del país, ¿verdad? Porque es una instancia unipersonal. O sea, el Colegio de Costa Rica es una persona trabajando en el Colegio de Costa Rica, ¿verdad? Jennifer, en este caso, pero puede ser alguien más. De hecho, yo recientemente regresé, estuve un tiempo fuera. Entonces, que una sola persona materialmente puede hacer, a veces se ve limitado, ¿verdad? Entonces, estas acciones de tener más contacto con bibliotecas, con la Biblioteca Nacional y así, pues permite que haya como más margen de acción y mayor presencia, mayor divulgación en territorios. También por eso agradezco espacios como este, porque nos permiten dar a conocer la existencia de estos fondos, ¿verdad? Porque claro, hay personas que se mueven en el entorno literario de nuestro país, que tienen recorrido, que tienen historia, que conocen, ¿verdad?, de la institucionalidad y saben de la existencia de estos fondos, pero no es así en todo el territorio. Entonces nosotros en cada oportunidad que tenemos de salir de la GAM, de ir a alguna actividad fuera de la meseta central, nos damos cuenta que esta es información muy valiosa, ¿verdad? Que hay jóvenes y también no tan jóvenes que tienen aspiraciones, que tienen deseos de llevar adelante sus proyectos en alguna de estas categorías, ¿verdad?, de las artes literarias, y que se dan cuenta que estos recursos existen y que son fácilmente aplicables, o sea, no se piden requisitos inalcanzables, ¿verdad? Entonces, este tipo de espacios para divulgar, para dar a conocer la existencia de los recursos que destina el Ministerio de Cultura y Juventud para proyectos de artes literarias son realmente valiosos. Chiquis, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Página Cero? Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Les recordamos que estamos hablando con Jennifer Ureña Villanueva. Ella es representante del Colegio de Costa Rica. Ya hemos hablado un poquito sobre qué es el Colegio de Costa Rica y su evolución en el paso del tiempo, pero hablemos ahora sobre los proyectos que se han presentado a lo largo del tiempo por esos fondos de fomento literarios. Desde su creación, ¿qué cambios importantes han observado en el tipo de proyectos que presentan las personas? Porque asumo que ha habido alguna modificación con el paso del tiempo. Yo creo que sí ha habido una evolución, ¿verdad? Aunque es importante decir que nuestra sociedad como tal tiene una capacidad creativa muy importante. Hay diversidad de proyectos, diversidad de temáticas, o sea, incontables, ¿verdad? Sí me parece que ha habido tal vez un avance, una evolución en la formalidad que se tiene a la hora de presentar una propuesta. Creo que en eso también hemos trabajado un poquito más, ¿verdad? Desde la parte administrativa, de procurar pues presentar bases de participación que sean claras, que se pidan requisitos claros, ¿verdad? Que no se pidan cosas que no se necesitan. Y me parece pues que en ese sentido sí ha habido un avance, digámoslo de alguna forma. Pero no me atrevería a decir más allá de eso porque, como les digo, es que hay demasiada diversidad, ¿verdad? Y eso se presenta todos los años. Todos los años se presentan, no sé, más de 150 proyectos y de esos se pueden apoyar hasta 20, 25, cuando mucho, ¿verdad? Entonces, muchas propuestas se van quedando por fuera. Hay algunas personas que de repente presentan su propuesta este año y después dicen, bueno, no resulté seleccionado. ¿Por qué? Entonces se les da una realimentación de qué fueron elementos que se encontraron a la hora de evaluar ese proyecto y al siguiente año lo presenta mejorado. Entonces de repente pueda que sí obtenga los recursos. Eso es súper valioso, ¿verdad? Porque habla de un interés
ver que estos recursos son un fomento, son un estímulo para salir adelante, ¿verdad? Con un proyecto, con una idea que se tiene, pero también implican una responsabilidad, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante. Es un esfuerzo y una responsabilidad institucional por garantizar que existan estos recursos para el apoyo al sector, pero también la contraparte, es decir, desde el sector se presentan propuestas formales, serias, bien estructuradas, ¿verdad? Que cumplan con todos esos requisitos, que se vea claramente que hay un enfoque hacia las artes literarias, ¿verdad? Porque bueno, vamos a ver, o sea, digamos que por poner un ejemplo en investigación, de ahí hay tantísimas cosas que caben dentro de la investigación, pero no necesariamente vinculadas con el sector de las artes literarias, ¿verdad? Entonces, no toda investigación podría aplicar a estos fondos, que es como el ejemplo que me parece un poco más certero, porque en las demás sí hay como más claridad en que no hay límite del tipo de publicación que se quiera hacer o que se quiera crear o en fomento de la lectura, ¿verdad? Que son como las otras categorías de estos fondos. Es más hacia el lado de la investigación, como que no toda investigación puede optar por estos recursos. En las demás áreas pareciera que sí es como muy abierta, muy amplia, ¿verdad? La temática que se quisiera postular. Pero como les digo, sí creo que hay mejoras que pasan desde la parte administrativa de cómo planteamos esos requisitos, esas bases de participación, hasta el interés de las personas de presentar propuestas bien hechas, ¿verdad? Formales, bien establecidas, pues para poder optar por los recursos, ¿verdad? Porque son muchísimas las postulaciones y no son tantos los que pueden optar por los recursos al final, ¿verdad? Es interesante también que den esa retroalimentación, porque a veces muchas personas proponen algún proyecto o alguna iniciativa, les dicen que no y se quedan sin la posibilidad de fortalecer la propuesta o tal vez enfocarla, ¿verdad?, de alguna u otra forma. Bajo esa misma línea, quizá, ¿cuáles son aquellos aspectos que suelen debilitar una propuesta durante ese proceso de evaluación? Lo preguntamos porque puede ser un elemento a considerar de alguien que esté escuchando en este momento y que pues sepa cómo ir formulando, cómo ir planteando la iniciativa. Vamos a ver, yo siempre la recomendación que les doy es afinen la idea de lo que quieren hacer. O sea, tengan muy claro qué es lo que quieren hacer. Si es alguien que quiere publicar un libro, pues bueno, ya lo tiene que tener, ¿verdad? Y no hay como mucho más que aclarar, o sea, este es mi libro, ¿verdad? A veces sucede que, por ejemplo, cuando se trata de la publicación de un libro, que de repente, aunque ya está escrito ese libro, no ha pasado por una revisión de un tercero, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como muy normal de la naturaleza humana, pues yo escribo mi libro y yo creo que es el mejor libro, ya sea que tenga o no tenga formación en ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que sí es importante que cuando uno va a publicar su libro, lo someta al menos a 1 o 2 revisiones de ojos de terceros, como para que te digan, ojalá un ojo afinado en esta temática, pero si no, pues bueno, por lo menos alguien que pueda leerte y decirte qué tal, ¿verdad? Porque a veces sucede que se presentan textos que tal vez no están tan trabajados como para publicarse. Todavía les falta un poquito. Eso puede debilitar una propuesta, ¿verdad? En este caso de publicación. Puede suceder también que la persona no tenga claridad de cuál es ese objetivo que persigue en las otras categorías, ¿verdad? En fomento a la lectura, que tengan una idea demasiado generalísima, que tampoco es realista, ¿verdad? Eso puede debilitar una propuesta. Suele debilitar las propuestas la formulación de presupuestos no acordes a la realidad. Eso también suele bajarle puntos a las propuestas. Y también, pues hay algunas veces, digamos, hay proyectos que se presentan como de manera muy superficial. La descripción del proyecto, los objetivos, el alcance que se pretende tener con ese proyecto. Nosotros siempre les decimos que en el caso especialmente de las categorías de edición y difusión, cuando el producto final de este proyecto es un libro, a la institución no le interesa que la persona se quede con cajas de libros ahí guardadas, sino que la propuesta, por eso se dice que es edición y difusión,
debe de contener un capítulo, un apartado para dar a conocer ese libro. Eso pasa por acciones de la presentación del libro, por actividades, por talleres donde se dé a conocer el libro, su contenido, y eso debe de ir en la propuesta. Entonces, a veces se limitan a solamente decir, y si quiero imprimir mi libro. Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, esas propuestas, por decirlo de alguna forma, van incompletas. Ese tipo de elementos, ese tipo de situaciones debilitan la propuesta a la hora de calificarlas. Yo siempre les digo, piensen muy bien qué es lo que quieren hacer, establezcan muy claro cuál es su objetivo y trabajen sobre eso. Entonces, claro, yo tengo claro que mi objetivo es publicar mi libro. Entonces, sí, ya yo tengo este libro, ya este libro yo lo sometí a alguna revisión, ¿verdad? O he buscado a alguien que me aconseje sobre esto y planteo pues mi proyecto en torno a eso y a dónde yo lo quiero llevar. Si mi libro está pensado en población joven, pues entonces ¿a qué población joven le voy a llevar ese libro para que lo lea? A colegios, a escuelas, a bibliotecas públicas, ¿verdad? O sea, son espacios que son relativamente sencillos de acceder, donde se puede dar a conocer esta publicación. Eso tiene que ir dentro de las propuestas. Pero sí amerita un ejercicio de reflexión, ¿verdad? A la hora que yo planteo mi proyecto, esa claridad de qué es lo que quiero hacer y hasta dónde quiero llegar. Y que eso sea ejecutable en 9 meses, ¿verdad? Muy importante. Más bien entonces ahora hablemos del caso contrario. Ejemplos concretos de casos exitosos de proyectos que fueron propuestos al Colegio de Costa Rica y tal vez especificar qué fue lo que los hizo destacar para que fueran aprobados. Pues en realidad, vamos a ver, yo siento que es relativamente sencillo, ¿verdad? Tengo claro qué es lo que quiero hacer, por qué esto que yo quiero hacer le ofrece algo a la sociedad, ¿verdad? Y cómo lo consigo. Ese cómo lo consigo pasa por decir, bueno, cuáles son mis actividades por realizar y cuánto es el recurso que yo necesito para llevarlo adelante. O sea, si les digo que todos los años son más de 20 proyectos, ¿verdad? Bueno, desde que yo estoy en el Colegio de Costa Rica, desde el 2022, todos los años hemos tenido más de 20 proyectos, todos los años. Y todos esos proyectos han sido seleccionados, bueno, primero pues porque es algo, digamos, las ideas no son repeticiones de cosas que ya se han hecho, ¿verdad? Tienen algún elemento novedoso y están muy, muy claros en esa estructura, en esa presentación. ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo quiero hacerlo, ¿verdad? Los presupuestos son presupuestos aterrizados, son presupuestos claros. Yo siempre les doy la recomendación, especialmente a las personas que no han publicado antes o que no han realizado este tipo de proyectos antes, que consigan algunas cotizaciones y que comparen precios, porque en el mercado hay de todo, ¿verdad? Entonces, una misma publicación la llevas a 3 lugares distintos y en 3 lugares distintos te cuesta diferente, ¿verdad? Entonces, sí es importante que esos presupuestos vayan con montos aterrizados. Y la comisión, por lo general, digamos que todos los años cambia, pero bueno, la comisión por lo general revisa que esas propuestas sean aterrizaditas, ¿verdad? Que sean ejecutables. Porque yo puedo pretender, no sé, de repente escribir mi novela y publicarla y llevarla a todos los rincones de este país. Y aunque suene muy bien, tal vez no es materialmente posible hacer eso en 9 meses, ¿verdad? Porque no son 9 meses solo para difundir la novela, son 9 meses para terminar de pulirla, para editarla, para imprimirla y además presentarla. Entonces, como que de repente pareciera no ser realista. Eso es importante también a la hora de presentar los proyectos. Y sí, digamos, nosotros solemos hacer la consulta a los expertos y a las expertas de qué se está publicando, ¿verdad? En ese año, qué libros sobre qué, ¿verdad? Como para que los proyectos que se financian no vayan sobre la misma línea de todo lo que ya está pasando. Eso sí es como un ejercicio que acostumbramos a hacer, ¿verdad? Específicamente con lo que tiene que ver con publicaciones. Pero por lo demás, en realidad yo creo que la fórmula del éxito es ser concreto, ¿verdad? Tener claridad y ser concreto en qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere conseguir. Y
volviendo a las personas que producen estos productos literarios, valga la redundancia, ¿se puede considerar que existen más posibilidades para escritores emergentes o más bien el fondo está pensado para pues equilibrar un poco eso de oportunidades de personas que ya han publicado versus otras que, ¿verdad? Sería como su primera publicación o su primera experiencia dentro de esta área? Qué bueno que me pregunta esto porque me permite conversar sobre, hay como una línea estratégica que viene desde el señor ministro de Cultura y Juventud, de que nos enfoquemos en brindar, en abrir espacios para la población joven. Entonces, este año tenemos 2 convocatorias. Tenemos una convocatoria general, donde puede aplicar cualquier persona mayor de 18 años, en estas 4 categorías que conversamos, ¿verdad? En edición y difusión, en fomento a la creación literaria, capacitación e investigación y fomento a la lectura. Pero además tenemos una convocatoria específica para población joven de 18 a 35 años, que es para la publicación, edición y difusión, digamos, para la publicación o para creación literaria, o sea, para que se puedan sentar a escribir su producto, su libro, ¿verdad? Su novela, su cuento, su poemario, su ensayo, ¿verdad? Esto hemos querido hacerlo así para que haya un espacio específico para toda esta población que está con este deseo de entrar al tema de la creación literaria y que de repente necesitan ese estímulo, especialmente personas jóvenes, ¿verdad? No es exclusivo de personas jóvenes porque tenemos la convocatoria general, pero sí tenemos una específica para población joven que de repente puede hacer que vea aquí una oportunidad para llevar adelante ese proyecto. Yo tengo una pregunta que me va a salir un momentito de guión, pero es lo siguiente. ¿Existe exclusión, digamos, al presentar el proyecto? Es decir, se me ocurre que hay una persona que presenta una producción literaria, logra alcanzar el fondo, ¿verdad? Lo presenta y tal, y resulta que es maravilloso y podría ser posible premio nacional. ¿Existe alguna, ¿verdad? Como cláusula que no lo permita también aplicar, ¿verdad? Es una posibilidad, puede existir. Uh-huh. Creo que para ligar eso de Pamela, me parece que hay una condición de que las personas que han sido beneficiadas con ese fondo no pueden volver a participar dentro de 3 años, una cosa así. Tal vez hablar como sobre condiciones especiales que puedan de repente limitar alguna posibilidad. Uh-huh. Sí, son 2 cositas distintas. Bueno, la primera es que efectivamente los concursos que se basan en el reglamento digamos, de estos fondos ordinarios, que nosotros le llamamos así, cuando una persona recibe el estímulo, tiene que esperar 3 años para poder volver a recibirlo. El fondo sería. El fondo, uh-huh. Sí, en los fondos, en este caso digamos, los fondos concursables para el fomento de las artes literarias. Entonces, esa sí es una condición que existe. Pero, por ejemplo, nos ha sucedido, como yo les comenté, que estos 5 años atrás tuvimos ley de salvamento. Esa ley de salvamento también estaba brindando recursos, pero esa ley de salvamento no generaba un impedimento para que la persona pudiese volver a concursar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que de aquí para atrás, en los últimos 3 años, por decirlo así, las personas que recibieron recursos de fondos de salvamento no tienen impedimento para concursar. O sea, sí pueden volver a concursar. Las personas que no pueden volver a concursar son las que hayan recibido fondos de la convocatoria ordinaria. Eso sí. Y este concurso para la población joven tiene esa misma condición. Entonces, las personas jóvenes que hayan concursado en estos últimos 3 años, ¿verdad?, por este fondo ordinario y hayan recibido el apoyo, no podrían hacerlo. Pero es la primera vez que vamos a abrir como el concurso específico para población joven, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante sí les va a contar esa condición, ¿verdad?, de los 3 años de que reciben el estímulo, entonces esperan para poder volver a concursar. Y en relación con el Premio Nacional de Literatura, es como decir enano de otro cuento, ¿verdad? El Premio Nacional de Literatura tiene una base normativa que es la Ley Nacional de Premios de Cultura, donde hay varios premios. Uno de los premios es el Premio Nacional de Literatura. Entonces, ¿qué es la condición que tiene que tener una persona para concursar por el Premio Nacional de Literatura? Es que haya publicado su libro
desde diciembre del año anterior hasta noviembre de este año, porque el premio se da todos los años. Entonces se premian los libros que fueron publicados en un año calendario. Entonces, el Premio Nacional de Literatura de este año 2026 cuenta libros que fueron publicados desde diciembre del año pasado, 2025, hasta noviembre de este año 2026. En novela, cuento, dramaturgia, poema y ensayo. Esas 5 categorías. Esa es la única condición. Bueno, tienen que ser personas nacionales o personas extranjeras que tengan condición migratoria regular y pues que hagan el debido proceso de postulación de su libro, ¿verdad? Esas son las únicas condiciones que tiene. Este tema también de los fondos concursables, creo que es importante aclararlo, a veces me han consultado. El Ministerio de Cultura y Juventud no se apropia de los derechos de autor. Nosotros no pagamos derechos de autor, pero no los pagamos porque no nos apropiamos de las obras. Entonces, quiere decir que si Ángela presenta su libro y quiere publicarlo, Ángela puede hacer con su libro lo que ella quiera. Si Ángela quiere, digamos que concursa y que pide recursos para imprimir 500 ejemplares de su libro, ella puede hacer con esos 500 ejemplares de su libro lo que ella guste, ¿verdad? Si quiere los puede regalar, si quiere los puede vender, lo que ella guste. Lo que sí tiene que hacer, que sí es un requisito que nosotros pedimos, es que haga la entrega del depósito de ley, que son los 3 libros que se entregan en la Biblioteca Nacional. Y siempre les pedimos unos ejemplares, 5 o 7 ejemplares, que van a los archivos del Colegio de Costa Rica. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos tener todos los años los expedientes de cada uno de los proyectos con el respectivo producto final, sea un libro, un informe, una memoria. Y además tenemos, como decirlo, un stock de libros que han sido publicados, que en algunos casos inclusive se los hemos dado al señor ministro para que los lleve a otro país y los lleva como por un obsequio, digamos, para una representación que se hace. Entonces, ese tipo de acciones son las que se hacen con los libros que han sido publicados con los fondos del colegio, ¿verdad? Yo quería meter también una pregunta ninja ahí donde Pamela se me metió. Pero es una pregunta pensando yo que también que soy aspirante escritora, ¿verdad? Digamos, yo este año no voy a participar por hacer un libro mío. Tengo noción de participar de otra manera. Ahí ya ustedes saben el chisme, ustedes dos aquí que están en la entrevista presente. Pero en fin, digamos, imaginemos que yo soy una persona que quiere hacer una novela. ¿Cómo para el presupuesto puedo justificar, por favor, denme este dinero para yo poder dedicarme a escribir y no tener que trabajar y aún así pagar mis cuentas? ¿Eso es posible? Porque esa es la pregunta que yo digo que tal vez muchas personas que están escuchando este episodio dicen, yo quiero saber cómo puedo justificar eso. Porque usted decía ir a preguntar, como hacer cotizaciones en el caso de que tienen ya un libro y lo quieren publicar, pero ¿y si quieren dedicar tiempo para escribir, pero para ese tiempo necesitan renunciar a su trabajo, pero todavía tienen cuentas por pagar? ¿Cómo hacen? Sí, vamos a ver, yo creo que los fondos no aspiran a ser un salario. Eso es importante tenerlo así de clarito, ¿verdad? Los fondos sí pueden representarte un estímulo para que dediques algunas horas a la semana o al mes para terminar tu obra, ¿verdad? En un lapso de 9 meses de trabajo, ¿verdad? Que es lo que cubre el periodo de ejecución de los proyectos. Entonces, lo que por lo general se hace es que, digamos, yo, Jennifer, me siento y digo, bueno, voy a dedicarle 2 horas de trabajo diarias durante tantas semanas a esto, a este ejercicio de escritura, y le pongo más o menos un cálculo de lo que cuestan mis horas de trabajo. Digo más o menos porque, como les digo, esto no aspira a ser un salario. Eso me da a mí un monto X determinado. Me puede dar 1 millón de colones, 2 millones de colones, 3 millones de colones. Eso es lo que yo pido para hacer esto, ¿verdad? Son esas horas de trabajo que yo me siento a escribir. De hecho, nosotros en las bases de participación les decimos que no se financian boletos aéreos, no se financia compra de equipo electrónico, no se financia pago de servicios públicos, ¿verdad? Porque de repente cosas han pasado, ¿verdad? En las presentaciones, en las formulaciones de este tipo de proyectos. Cuando se trata de estímulo a la creación literaria, lo que se presupuesta son horas de trabajo semanales,
¿verdad? Usted establezca cuántas son esas horas de trabajo para que pueda terminar con ese libro que usted está terminando. Claro, no es lo mismo terminar un poemario, un cuento, una novela, un ensayo, ¿verdad? Porque cada una tiene su método de trabajo distinto y su tiempo y todo, ¿verdad? Y cada persona es diferente también. Entonces eso sí pasa por hacer un ejercicio personal, ¿verdad? ¿Cuántas horas de trabajo necesito yo para terminar de escribir esto que quiero terminar de escribir? Y eso lo traduzco, pues ya les digo, a horas, y esas horas a un monto X, ¿verdad? Y eso al final de cuentas se me va a convertir en un monto final total, que es el que le quiero pedir al Ministerio de Cultura y Juventud. Que esté dentro de los márgenes, ¿verdad? Que hablamos de un mínimo de 1 millón y un máximo de 4 millones. Entonces, que se mueva ahí, entre esos rangos, ¿verdad? Eso sí creo que es súper importante, como que a las personas, sobre todo que quieren dedicar tiempo a escribir y agarrar estos fondos para eso, que lo tengan muy claro, ¿verdad? Porque significa que tienen que seguir trabajando, pero tal vez de repente pueden disminuir sus horas laborales para poder dedicar a la escritura de su libro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el proyecto es voy a escribir el libro, pero no incluye la publicación del libro? ¿Cómo se dejan ustedes un reporte o una copia del manuscrito? ¿Se dejan la copia de manuscrito? ¿Cómo Sí, es correcto, digamos. De hecho, la categoría de estímulo a la creación literaria no llega hasta la publicación, o sea, termina con el manuscrito. Y eso es lo que se entrega, una copia del manuscrito que va, como les digo, al expediente. Nosotros en el 2000, si no me equivoco, 2023 me parece, postulamos los expedientes de los proyectos del Colegio de Costa Rica, de los fondos concursables del Colegio de Costa Rica, a la Memoria del Mundo de la UNESCO. Y ahí están, entonces fuimos admitidos. Entonces eso quiere decir que todos los expedientes de todos los proyectos que se han financiado desde el 2012 hasta el 2026 están, digamos, en un archivo especial como parte de la Memoria del Mundo, ¿verdad? En el caso de Costa Rica. Total. Entonces nosotros somos como muy meticulosos, ¿verdad? En eso de que, y digo nosotros porque en esto también es una tarea en la que nos ha apoyado el compañero del Archivo Central del Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces sí procuramos que todos esos expedientes vayan como bien completitos. Y en este caso, lo que es creación literaria, fomento o estímulo a la creación literaria, tiene que terminar con un manuscrito. Ya si dentro de 3 años o no sé, usted quiere aspirar a los recursos para la publicación, pues entonces concursa por edición y difusión, ¿verdad? Pero cuando es para sentarse a terminar de crear su obra o empezar y terminar su obra, lo que se termina, lo que se entrega es un manuscrito. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos con más en Página Cero. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Pasaporte Sonoro. Historias que te llevan a otros mundos. En la 5ª temporada del podcast Página Cero, te traemos otro concurso para que vos tengas la oportunidad de ganar más libros. En esta ocasión, estamos rifando una suscripción de 3 meses a Storytel, una aplicación en donde podés leer todos los libros digitales y escuchar todos los audiolibros que querás. Además, este viaje es internacional, porque pueden participar oyentes de todo el mundo. Pero aún hay más. Rifaremos un segundo premio entre oyentes costarricenses, en donde la persona ganadora podrá pedir una copia física del libro que desee. Eso sí, el libro debe costar 20,000 colones o menos. Participar es muy sencillo. Primero tenés que seguir en Instagram a Página Cero. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, escucha durante todo el año a Página Cero en Spotify. De esta manera, convertirnos en uno de los 5 podcasts más escuchados de tu Spotify Wrapped 2026. En diciembre, asegúrate de compartir de manera pública la historia de tu Spotify Wrapped. Etiqueta a PG0CR y decinos desde dónde nos escuchás. A final de año anunciaremos a las personas ganadoras. Por ahora, ponete los audífonos, relájate con Página Cero y viaja con más historias. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Les recordamos que estamos con Jennifer Ureña Villanueva. Ella es representante del Colegio de Costa Rica. Hace unos minutos, en otra de las secciones, conversaba usted sobre la importancia de
que tiene ahora vincularse con el Sistema Nacional de Bibliotecas y tener como estos espacios nuevos en otros lugares fuera de la GAM. ¿Cómo valora el Colegio de Costa Rica los proyectos justo que nacen de estas zonas fuera de la gran área metropolitana o que trabajan también con poblaciones específicas? Vamos a ver, dentro de los objetivos estratégicos, digamos, del Colegio de Costa Rica, hay una parte que tiene que ver con llegar a los territorios fuera de la GAM, ¿verdad? Entonces sí valoramos con muy buenos ojos los proyectos que se presentan de fuera de la GAM, que lastimosamente son la minoría. O sea, de verdad la minoría, no sé, andará como por el orden tal vez del 10% de los proyectos que se presentan. La gran mayoría de los proyectos se presentan de personas físicas o jurídicas que están aquí dentro de la GAM. Entonces sí procuramos, digamos, ver con ojos más sensibles los proyectos que se presentan de fuera de la GAM o que están destinados a trabajar con población vulnerable, con población que está fuera, ¿verdad?, de la GAM o que está en condición de vulnerabilidad. Esto sucede especialmente con proyectos de fomento de la lectura, que por lo general se desarrollan fuera de la GAM, ¿verdad? O se desarrollan con población con características que les hacen tener un perfil de vulnerabilidad, ¿verdad? Este tipo de proyectos son particularmente importantes para el Colegio de Costa Rica y para el Ministerio de Cultura y Juventud, ¿verdad? Porque permiten llevar la cultura, en este caso, digamos, este sector de la cultura, ¿verdad?, que son las artes literarias, a las personas menos favorecidas o a las personas que van a tener mayores dificultades para acceder a esto. Entonces, desde esa lógica, a nosotros nos parece realmente valioso el proyecto que viene enfocado, sea en desarrollarse fuera de la GAM o en desarrollarse con población que tiene alguna condición de vulnerabilidad. Y esto es amplísimo, ¿verdad? Aquí no podemos decir solo X, Y o Z, o sea, no, es que cualquier grupo de población que tenga condiciones que les hacen ser menos favorecidos que la mayoría, digámoslo así, pues pueden calzar dentro de este perfil de población a la institución le interesa que puedan tener acceso al desarrollo de los proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, valorando dentro de una de los elementos de la rúbrica que esos proyectos coincidan con los objetivos estratégicos del Colegio de Costa Rica. Y este es uno de esos objetivos estratégicos del Colegio de Costa Rica. Entonces, claro, eso permite que este tipo de proyectos tengan una posibilidad real de resultar seleccionados, ¿verdad? No sé si esta pregunta va a tener una respuesta clara o más bien va a tener una respuesta muy amplia a partir de lo que usted nos estaba contando, pero sí quisiera saber, digamos, en miras hacia la siguiente convocatoria, como qué tipos de proyectos les gustaría recibir o tendrían como mayor expectativa de recibir para que fueran aprobados, o tal vez también pensándolo en esos objetivos estratégicos que usted dice el Colegio de Costa Rica. Yo creo que no puedo dar una respuesta específica, o sea, en realidad sí, no puedo dar una respuesta específica porque nosotros no tenemos un listado, digamos, de elementos que hagan que un proyecto tal o cual resulte más o menos interesante. O sea, yo creo que en realidad aquí es un asunto de creatividad, ¿verdad? Que como les he dicho, me parece a mí que en Costa Rica eso abunda, ¿verdad? Porque las propuestas que se presentan, que son muy numerosas, en su gran mayoría, pero es en su gran mayoría, son súper creativas, súper interesantes, ¿verdad? Lo que a veces les falta es un poco afinar, ¿verdad? Esta pluma es de decir, bueno, sacar cuentas un poco más claras o tener acciones un poco más concretas, ¿verdad? Eso es como lo que les baja un poco los puntos a las propuestas, que es lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces yo diría que no hay una lista así específica. Lo que sí les puedo asegurar es que a nosotros nos interesan particularmente proyectos que permitan a las poblaciones menos favorecidas tener acceso a la cultura, ¿verdad? Y entonces en este caso hablamos de poblaciones que por la razón que sea vayan a poder tener una oportunidad de acceder a la cultura por medio de un proyecto determinado, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sí es un ejercicio que vale la pena hacer. Si yo tengo interés en desarrollar proyectos como gestor, como gestora, ¿verdad?
como mediador o mediadora de la cultura quiero desarrollar proyectos con población así, pues bueno, vale la pena que me siente a escribir el proyectito, ¿verdad? Y que lo presente, porque creo que son oportunidades. Yo creo que estos fondos son una gran ventana de oportunidades para las personas a las que nos gusta trabajar en la cultura y bueno, en este específico, en este sector, ¿verdad? En fomento a la lectura, en la capacitación e investigación y bueno, claramente quienes quieren sentarse a escribir sus obras o publicarlas, ¿verdad? Pero estas otras dos categorías de proyectos permiten hacer un ejercicio más de gestión, ¿verdad? De gestión sociocultural enfocada a las artes literarias y pues ahí yo veo grandes oportunidades, ¿verdad? Si una persona tiene una muy buena idea, pero nunca ha participado en una convocatoria de este tipo, ¿por dónde debería empezar? Ya sabemos que una palabra clave es la claridad y que sea innovador, pero capaz de ejecutarse en 9 meses. Pero, ¿qué otras cosas, qué otros elementos les podríamos mencionar para que se sientan un poco más confiados y confiadas en presentar una propuesta como esta? Yo digo que lo primero que hay que hacer es leer cuidadosamente las bases de participación. Para mí ese es, un elemento clave. Porque ahí vienen los detalles de qué es lo que hay que presentar. Y es algo, a mí me parece relativamente sencillo. Lo que pasa es que sí hay que sentarse con calma y hacerlo, ¿verdad? Tengo que presentar mi cédula, tengo que presentar mi currículo con el último título académico alcanzado. Eso es, digamos, en mi caso, si yo quiero presentar ese proyecto. Tengo que presentar varias declaraciones juradas, que ahí están los formatos para llenarlos y firmarlos. Por favor, tener como el cuidado cuando yo voy a presentar un documento de estos, bueno, lo imprimo, lo puedo llenar a puño y letra, no hay ningún problema, pero consigo a alguien que me lo escanee de manera correcta para presentar documentos bien presentados, ¿verdad? A veces nos mandan documentos con los textos cortados por la mitad y de repente uno no puede ni leer la declaración. Cositas como esas, son detalles, pero son detalles que le dan formalidad a mi presentación, a mi propuesta. Entonces eso es importante. Bueno, yo tengo que presentar mis documentos personales, ¿verdad? La cédula, el currículo con el último título aprobado, las declaraciones y por otro lado el proyecto. Bueno, ahí dentro de los documentos que se presentan hay un formulario que te pide ahí llenar como los datos de contacto y el proyecto. Y entonces en este proyecto pues es lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Como esos detallitos de qué es lo que quiero hacer, cómo quiero conseguirlo y cuánto dinero necesito para conseguirlo, que ese es el dinero que le voy a pedir al Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces yo creo que es como relativamente sencillo, pero sí hay que sentarse con cuidado a leer esas bases de participación, para saber en qué categoría quiero concursar y sentarme a hacerlo, ¿verdad? O pedirle a alguien, de repente pues hay personas que tienen un poco más de limitación en el acceso a las tecnologías, pero siempre hay alguien que nosotros conocemos o en la comunidad o en el barrio que sabe de eso y al que le podemos pedir el favor de que nos ayude a completar los documentos, ¿verdad? Y si no, pues también está el Colegio de Costa Rica. Cuando las personas tienen dudas, pues ahí está el correo electrónico del colegio o está el teléfono o pueden ir a visitarnos a la Biblioteca Nacional y con muchísimo gusto nos sentamos a llenar documentos para que puedan presentar su postulación, ¿verdad? Yo creo que es relativamente accesible. Bastante. Sí necesita tener como un orden, ¿verdad? Para las cosas, pero sí es posible hacerlo, ¿verdad? Sí es posible presentar el proyecto. Yo creo que como conclusión podemos decir que si usted, persona que nos está escuchando, quiere lanzarse a presentar un proyecto, que sepa que su proyecto es necesario en Costa Rica en este momento. Uh-huh. Completamente. Quizás entonces en este momento podríamos decir cuáles son esos espacios de comunicación que tendrían las personas para hacer alguna consulta, para acercarse y saber en dónde puede ubicar toda la información de cuáles son esos requisitos del fondo, etcétera. Claro, súper importante. Bueno, vamos a ver, para el acceso del mundo entero está la página web, ¿verdad? Del Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces ahí nada más escriben www.mcj.go.cr, eso los envía al sitio del Ministerio de Cultura y Juventud y ahí buscan Colegio de Costa Rica o lo pueden escribir en un buscador cualquiera
Colegio de Costa Rica y les aparece la página directo, ¿verdad? Que está dentro del sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud. Ahí pueden descargar la información, descargan las bases de participación y los documentos editables, que son estas declaraciones juradas que tienen que presentar, ¿verdad? Y el formulario. Eso es por la web. Pueden enviar correo electrónico para hacer sus consultas. La dirección es Colegio Costa Rica, así, en minúscula. Colegio Costa Rica, @sinavi.go.cr. Y el teléfono 2222-4740. Yo estoy en la oficina de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y si tienen cualquier consulta, pues ahí nada más me escriben, hacemos una cita y yo les atiendo para llenar documentos o para aclarar consultas que puedan tener. Quizás podríamos repetir de nuevo el número de teléfono por cualquier cosita. 2222-4740. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Jennifer, de verdad que muchísimas gracias por haber venido a visitarnos a Tres Ríos, se trajo hasta la hija, aquí estamos. Y no, más bien, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros y que ojalá mucha gente se apunte a participar y siguiendo estas sugerencias de que sean claros, que sean concisos, que sean concretos y que sepan bien lo que quieren plantearle al Colegio de Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de verdad ojalá que esta sea una oportunidad para que más personas sepan de la existencia de estos recursos que el Ministerio de Cultura y Juventud destina a las artes literarias y pues que se animen, ¿verdad? Ojalá que se animen y que presenten sus propuestas. Yo creo que hay una buena ventana de oportunidad para aprovechar estos recursos y de repente desarrollar esa idea que tengo años dándole vueltas, ¿verdad? Por ahí está y no la he terminado de concretar. Bueno, esta puede ser una oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Y a ustedes que nos acompañaron durante esta conversación les agradecemos muchísimo. Recuerden que Página Cero está disponible en diferentes redes sociales para que estemos en comunicación. Estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0 y estamos en Instagram como PG0CR. Muchísimas gracias por habernos acompañado y queden atentos y atentas a el próximo especial que tenemos para ustedes, que es un especial sobre detectives clásicos en la literatura. Entonces, eso es lo que nos espera en julio. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!